tal. Recuerden que tienen 15 minutos para realizar su sustentación. A los 15 minutos se corta la presentación, estén donde estén. Y tienen 5 minutos después para realizar preguntas, las cuales en su mayoría voy a realizar yo. Pero si hay algún compañero que tenga alguna pregunta, pues también puede realizarla. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Les voy a ir compartiendo el enlace de la asistencia y vamos a hacerlo al azar. Entonces, iniciemos por biodigestores. El grupo de Liliana Triana, Andrea Moreno, John Hurtado y Daniel Gámez. Entonces pueden compartirnos su presentación. No, Jimmy, sino que es que acá sí está más durita la vuelta porque acá parce sí está todo cerrado, men, está muy complicado. Pero yo no sé lo que Por no favor, entiendo, Liliana, tengo un amigo que viene los celulares, pero Daniel, los estamos tenía esperando. todos en bodega y que no le han dejado sacar nada. Un caterpillar, con todos finos, todo lo tienen para arriba, para el taller. No los veo. Me Yo, confirmo que están mijo. Diana, Andrea, ¿Dónde Gustavo, estás? Espera, yo prendo la luz. bueno, último llamado, si no, va a tocar pasar al siguiente y nos toca poner la nota bajita. Buenas noches. Qué pena, Hola, es que profe. acabé de Biodigestores, ¿está ahí conectar a quien presente? llamaste. Qué pena. Estaba en la otra clase y casi no termino. Biodigestores es mi cuarta llamada. Hola, profe, qué pena, es que estábamos en la otra clase. Vale. Listo, dale, no hay problema. Listo, estábamos pidiendo que iniciaran biodigestores, que es el grupo de Liliana Triana, Andrea Moreno, John Hurtado y Daniel Gámez. Sí, profe, aquí es pues Andrea Moreno, sino que es que estaba en la otra clase y apenas me conecté. Qué pena, profe. Entonces, ya cuadro con mi compañera Liliana. Dale, no te preocupes. Gracias, profe, qué pena, en serio. Tranquila. Bueno, para que se vaya preparando el siguiente grupo, sería el de desarrollo de biocombustibles. Alison Wilches, Juana Cuentas, Vanessa Gudelo, Vanessa Zamudio y Mónica García. Para que por favor vayan preparando su presentación.
¿Cómo va en el grupo de los biodigestores? Hola, profe, qué pena, es que no te escuché cuando nos llamaste. Ya dame 2 minutos, ya empiezo a, a compartir pantalla. Vale. Recuerden que para este jueves está pendiente la entrega de su informe de la columna de Winogrodsky. Ya está el enlace listo en el Classroom para que lo suban, plazo máximo este jueves. Bueno, por favor apúrense porque el tiempo es cortico, son 10 grupos y ya estamos restándole tiempo alguno. Si siguen perdiendo tiempo, toca restarle tiempo a su presentación, mis niñas, por favor. Apúrense. Listo, profe. ¿Me indica si ya se ve algo? Sí, sí, señora, ya se ve. Bueno, buenas noches. Esta noche les vamos a exponer el seminario de biodigestores. Bueno, ¿qué es un biodigestor? Son sistemas diseñados para optimizar la producción de biogás a partir de desechos agrícolas, estiércol, efluentes industriales, los cuales permiten pues la obtención de energía limpia y de bajo costo a partir pues de una fuente renovable. Este proceso lo realizan microorganismos como parte del ciclo biológico de la materia orgánica, pues los cuales están involucrados en los procesos de fermentación o digestión de materiales de materia orgánica para así obtener el biogás. ¿Qué es el biogás? Bueno, es un proceso natural que ocurre de forma espontánea en un entorno anaerobio, pues es un producto de la descomposición de la materia pues orgánica. Para el aprovechamiento del biogás, pues este se impulsa para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, profe, como el metano y como el dióxido de carbono. Bueno, nosotros tenemos o encontramos unos parámetros matemáticos que se relacionan con la productividad de un biodigestor. Por ejemplo, uno de los parámetros que nos permiten estimar la producción de biogás de un biodigestor es la producción de metano o productividad metanoica. Acá estamos viendo una expresión, la primera, esta, es una expresión matemática que permite calcular la productividad de metano en un determinado resto orgánico en un dado tiempo, donde volumen de metano generado, acá donde está, sobre el volumen del reactor de materia dispuesta en el recinto fermentador, y T es el tiempo considerado. Bueno, pues la producción de metano tiene un límite que depende fundamentalmente de la naturaleza de la materia dispuesta en el sistema del digestor. Otra fórmula que permite estimar la máxima generación de metano para un producto determinado es la que está acá abajo,
donde volumen de metano generado sobre, sobre la cantidad de materia orgánica total que se utiliza en todo el proceso. Se profundiza acerca de la influencia en la productividad de los biodigestores, para los factores químicos como la composición de las combinaciones de sustratos y adición de grasas a la presencia de inhibidores. Qué pena, profe. Bueno, buenas noches. Liliana, ¿te puedes devolver una diapositiva, por favor? Bueno, buenas noches, profe y compañeros. Entonces, ya acá en esta parte, ya vamos a hablar como la influencia que tienen los factores químicos en la producción del mismo, o sea, del proceso de los biodigestores, entre los que se van a nombrar, pues, la composición de los sustratos, sus combinaciones, la adición de las grasas, la presencia de inhibidores, entre otros. Entonces, respecto a la composición química del sustrato, entonces tenemos que los sustratos son ideales para la digestión anaerobia en los biodigestores, que son los desechos orgánicos húmedos de origen agrícola, industrial, doméstico y municipal. Así también como se puede decir que se utilizan las excretas de origen humano y animal. En la parte de combinaciones de sustratos, entonces hay que aclarar que desde hace varios años las plantas alemanas productoras de este biogás mezclaban las excretas de los animales con residuos industriales de alimentos, de la agricultura, de mercados, de restaurantes y del sector municipal. ¿Qué más podemos decir? También también podemos decir que la parte de eso se refuerzan como estudios para la combinación de diferentes sustratos para balancear la proporción de nutrientes disponibles para las comunidades microbianas encargadas de la producción de este biogás. ¿Ibas a hablar, Liliana? Sí, hicieron un estudio donde se hace la combinación de estiércol y de esta florecita que está acá, que la llaman jacinto de agua o lirio acuático, donde dice que al adicionar esta planta al estiércol hay mayor rendimiento de la productividad de gas, mientras que por separado, pues el estiércol no produce tanto biogás como cuando se le adiciona esta planta. Por eso la combinación de sustratos. Sí, y bueno, ya entonces pasando a la parte de la adición de grasas, las grasas vegetales poseen un alto potencial energético debido a su composición química y elevado contenido de lípidos degradables por bacterias anaerobias. Entonces, digamos que cuando se agregan estas plantas a los biodigestores, esto pueden aumentar en un porcentaje pues alto para que aumente la productividad del biogás. En la parte de los inhibidores de producción del biogás, entonces ahí se habla como del amonio libre,
donde esto lo que hace es como alinear como el alquibenceno, que es el surfactante amónico más importante entre estos agentes. Acá en la adición de grasas, recordemos que hay dos tipos de grasas, unas vegetales y otras de tipo animal. Siempre es más recomendable usar grasas de tipo vegetal, pues porque junto a la combinación de los sustratos que ya dijimos, son más ricos en nitrógeno y abundantes en carbono y permite pues elevar la productividad en los biodigestores. Las grasas animales a veces tienden a transmitir enfermedades, entonces estas como que no son buenas para, pues para los biodigestores. Sí, y bueno, y también adicional a la parte de los inhibidores de la producción de gas, también se debe tener como en cuenta en el momento de adicionar estos residuos domésticos o industriales pues para el funcionamiento del biodigestor, ya que la productividad pues puede estar lejos pues se puede ver afectada. En esta parte ya son como los factores químicos, físico-químicos. Entonces, como lo es, bueno, acá son factores físicos, que es la temperatura, que nos dice que lo ideal sería desde los 5 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados, pues ya que la biodigestión anaerobia puede ocurrir en un amplio rango pues, de temperaturas. Y pues también de eso depende la velocidad del crecimiento, puede ser más lento o puede tardar un poco más. Entonces, pues una estrategia que se puede implementar para aumentar la temperatura del biodigestar es mantenerla más constante en esta parte de la temperatura. En la parte de la separación de los residuos, entonces, pues hay que separar, quitar la parte que son las impurezas como plásticos o arena, y pues se pueden separar mediante técnicas de flotación y sedimentación. Pues también en la parte de remoción de proteínas de los lodos, en esta parte podemos decir que, pues como poder escoger cómo separar o sea, lodos que son beneficiosos y los lodos que no nos aportan nada como al proceso de biodigestión. En la parte de separación de fases, como lo dicen acá, pues son la hidrólisis, la acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, que es la que optimiza pues las condiciones del pH y la temperatura de cada proceso. Bueno, pues para que tengamos un poco más claro qué es la hidrólisis, es la degradación de compuestos pues, orgánicos complejos en compuestos simples. La acidogénesis, pues que es la obtención de ácidos grasos, la citogénesis, pues que es la producción de acetato, y la metanogénesis, que es la generación pues de metano. Pues con estos procesos se optimiza mejor las condiciones de pH y la temperatura pues para cada uno de los procesos. Bueno, acá en la parte de factores biológicos tenemos lo que es la adición de bacterias termofílicas y la importancia de los metanógenos. Entonces, en la parte de adición de bacterias termofílicas, pues tenemos que esto pues aportar el rendimiento al sistema de digestión anaeróbico, ya que este está ligado principalmente a la estructura de la comunidad microbiana, que está presente en el biodigestor. En la parte de importancia de los metanógenos, ahí podemos que pues esto promueve un aumento en la productividad de los biodigestores y es posible inocularlos con fuentes conocidas de microorganismos metanógenos.
Bueno, Bueno, entonces aquí estamos, bueno, aquí estamos mirando lo que hace el proceso de cómo se hacen los biodigestores, y esto comienza ya directamente cuando se hace el lavado directamente de los ranchos, puede ser de los cerdos o de las vacas y demás. Como ellos botan su materia fecal, entonces lo que hacen ahí en las granjas es lavar todo eso, filtrarlo y pasarlo como a un contenedor, como se ve en la primera parte del dispositivo. Ahí se mezcla. Todo eso que se ha lavado se pone ahí la materia fecal de los animales junto con agua. Se empieza a mezclar, se deja un par de horas y por gravedad se empieza a bajar como si fuera un filtro. En el momento que esto baja como a una cámara, es una cámara de digestión donde se empieza a dejar por unos días, alrededor de unos 15 días o más, porque lo que es como las bacterias que vienen dentro de la materia fecal empieza a descomponer. Y al descomponerse, esto genera una reacción química del gas. Es un virus que se genera, y como es una puerta tan pesada, el biodigestor por lo general siempre es mantiene como una forma hermética, tierra, esto con el fin de tener lo que es como la temperatura y que no se vaya a dañar todo lo que es el biogás. Entonces ya cuando se está descomponiendo, pues esto se empieza a elevar. Entonces lo que hace ahí es ponerse una especie de válvula para ir recolectando todo el gas que se está generando directamente de ahí. Este gas es muy rentable, ya que esto sirve para lo que es ser utilizado ya sea para cocinar o para cargar ya sea diferentes como máquinas eléctricas. Con todo eso se puede utilizar lo que es este biogás. Ya después, en la siguiente, hay como una especie de salida, que es donde sale el desecho que ya cuando se ha descompuesto y demás, y eso se puede utilizar como un utilizante donde se añade a las plantas. Como ya hubo un proceso de descomposición y todo esto se hizo en una cámara anaerobia, lo que ha sido los malos olores y demás, se elimina, y esto se puede poner en las plantas para que crezcan mucho mejor, que vaya a haber ningún tipo como de atracción de bucas o otro tipo de bacterias, pues ya porque ya ha sido degradada. Y así es como se hace todo el proceso de biogás, perdón, de biodigestor. Bueno, el microorganismo, el artículo científico que nosotros escogimos para el seminario fue uno que se llama microorganismos que intervienen en la generación eh, de biogás. Este artículo habla de conocer las poblaciones microbianas de la digestión anaerobia del rumen gástrico del ganado ovino y su correlación con los gases que éstas generan durante la producción de biogás en un biodigestor. ¿Qué es un rumen? Señora. Quedan 40 segundos. Bueno, el rumen es la primera cámara de los 4 estómagos que tienen las vacas. Es donde las bacterias y otros microorganismos fermentan y descomponen la fibra vegetal en componentes más pequeños y digeribles. Bueno, pues es como conocer más a fondo las poblaciones microbianas, pues que están presentes en esta digestión anaerobia para la producción del biogás en los biodigestores. sí, como esas bacterias esos microorganismos que nos ayudan a que el proceso de la biodigestión y la producción del biogás, pues que sea más positivo, como que sea más factible. Vale, muchachos, hasta ahí les llegó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, entonces la idea es que cada uno me conteste una pregunta. Entonces, la doy al azar, contesta el que quiera primero. Bueno, profe. Vale. Sería, ¿cómo podemos evaluar, o mejor, cómo se puede calcular la producción de ese biogás para que no se vaya a perder o para que ocurra una explosión en estos biodigestores? ¿Cómo se puede hacer ese control?
Bueno, profe, digamos que en esa parte yo podría decir que se podrían implementar como dispositivos donde se pueda regular como la presión que genere, que puede estar generando ese biogás dentro del biodigestor. Entonces yo, o sea, en mi punto, yo implementaría como dispositivos que me puedan mostrar esa cantidad de gas y que no se genere ninguna pérdida y que su utilización sea viable. Sí, profe, digamos, si tú miras en la diapositiva que nosotros teníamos, en la parte donde está la cámara que estaba recubierta y donde se hacía todo lo que era el proceso de descomposición de la materia fecal, ahí se encontraba lo que era una válvula y un medidor. Ahí es donde se mira cuánta es la cantidad de gas que se está generando y a través de la válvula pues se abre y que vaya saliendo ya a diferentes como contenedores donde retengan ese gas y no pues no vaya a haber como una explosión dentro de la cámara. Listo, importante que haya un manómetro que revise esa presión que está generando el gas dentro del biodigestor. Listo. Siguiente pregunta tiene que ver, ustedes nos hablaban que hay, digamos que dos grandes grupos de microorganismos, unos metanogénicos y otros termófilos. Esos termófilos, ¿de dónde podríamos sacarlos? ¿A partir de qué sustrato o cómo podríamos inocularlos? ¿De dónde podríamos tomar esos microorganismos termófilos que ustedes nos hablaban dentro de la exposición? ¿Me Profe, pues escucharon, muchachos? sí, profe, pues digamos que en ese caso, no sé, podríamos tener en cuenta como toda como en las clases que tuvimos contigo, como realizar una siembra y no sé, llevar ese tipo de microorganismos a una temperatura donde podamos observar y tener claro qué tipo de microorganismos nos puede servir y que son resistentes a altas temperaturas. ¿Listo? ¿Alguna otra idea? No, profe. Recuerden que los coliformes y la misma Escherichia coli que estaban hablando en su investigación es un organismo que puede llegar a superar hasta los 45-47 grados centígrados. Ahí ya estamos hablando de un organismo que empieza a ser algo termófilo, es decir, que podemos encontrar en los excrementos de algunos animales estos termófilos. Pero como ustedes dicen, también se puede hacer a partir de un aislamiento de otro tipo de materiales. Última pregunta. Ustedes nos hablan de unas condiciones ideales de pH y de temperatura, pero no nos dijeron cuáles eran. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones ideales de pH y de temperatura para un biodigestor? Profe, pues digamos que la temperatura ideal sería de los 5 grados centígrados hasta los 60 grados y pues el pH ideal sería un pH alcalino. Bueno, desde los 5 hasta los 65 es, digamos que la curva que va a ocurrir durante el proceso. Pero lo ideal es que la temperatura por lo menos se mantenga a 35 grados centígrados para que todos los microorganismos hagan la degradación de la materia orgánica. Esa es la temperatura ideal, la que se debe o se espera mantener durante un biodigestor. A los 5 puede iniciar y a los 60 llegar a una temperatura termófila, pero ideal para que haya degradación de toda la materia orgánica es que esté a 35 grados centígrados. El pH inicia algo ácido y
termina entre neutro y alcalino. En ese caso, más o menos entre 7,5 y 8,5 estaría terminando el proceso de biodigestor. Vale, muchachos, muchísimas gracias A ti, profe, muchas por la gracias. Qué exposición. pena la demora. Aquí, profe. Para la próxima. Paren porque vean, les dije 15 minutos y se les dieron como 20, 25. Entonces, consejo para los que vienen, ensayen. Uno cree que en 15 minutos son datos y realmente es un tiempo muy cortico. Muchas gracias. Bueno, profe, a Listo. ti. Siguiente grupo, entonces, Profe, si uno termina es antes el no de pasa nada. biocombustible. Si está completo, no. Obviamente la idea es que en esos 15 minutos sea una exposición que tenga todo lo que pedíamos. Entonces, ni mucho, ni tampoco que nos falte. Listo. Entonces, por favor, el grupo de biocombustibles, Alison, Juana, Vanessa, las dos Vanessas y Mónica. Y se va preparando después del grupo de ellas, el grupo de Carlos Parrado y Leonardo González, el de biomarcadores. Les voy a avisar cuando tengan 5 minuticos y cuando les falte uno para que se preparen. Buenas noches. Profe, ¿me dice si ves las diapositivas? Sí, Ali, ahí se ven. Si quieres, déjala en presentación. Listo. Entonces, buenas noches, compañeros, y buenas noches, profe. Nosotros les vamos a hablar del tema del desarrollo de los biocombustibles. Nuestras integrantes son Alison, Andrea, Mónica y por las dos Vanessas. La siguiente. Vamos a explicar un poco qué es el concepto de biocombustible. Entonces, el biocombustible son aquellos combustibles producidos a partir de la biomasa. Pero de esta biomasa únicamente no se tiene en cuenta materia orgánica que no esté procesada, que no venga de la parte mineral ni que tenga parte fósil. Son considerados, por lo tanto, una materia renovable. El objetivo principal de los biocombustibles es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que sobrecalientan la superficie terrestre y aceleran el cambio climático. Pues algo como de la línea de tiempo se han ido manejando desde el siglo XIX, cuando el doctor Rubel Diesel empezó a generar el primer motor diésel, el cual ya estaba provisto con un prototipo que funcionara con aceites vegetales. Y pues los cambios que se han venido para, como no extenderme tanto, en todos los años, es que ha sido por el precio o para manejar el cambio de petróleo. Y también pues se ha manejado en las guerras y esto es lo que ha venido manejando, hecho que los biocombustibles pues tengan cierto movimiento, a pesar de que también los han tratado de parar, tratando de encarecer en cierto momento pues algunos vegetales que se pueden utilizar. En la siguiente diapositiva podemos encontrar, si quieres darle siguiente. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los tipos de biocombustibles, los podemos encontrar de forma sólida, líquida o gaseosa, que eso hace referencia a los tipos de biomasa que se pueden emplear. Y en la parte del proceso, pues se pueden obtener por medios mecánicos, termoquímicos, biotecnológicos y extractivos, que más adelante pues mis compañeros les van a explicar en la clasificación de este tipo. En la siguiente diapositiva podemos encontrar, si quieres darle la siguiente, Ali. Los tipos de biocombustibles están clasificados en 4 generaciones. Desde la segunda a la cuarta son los tipos de biocombustibles que son de tipo avanzado. En la primera
son los obtenidos a partir de la biomasa, prácticamente es de la alimentación humana. Entonces, allí encontramos lo que es el maíz, la soya, la remolacha, la yuca. En la segunda generación van a encontrar residuos orgánicos únicamente que no es de un alimento humano, que son de tipo como de bagazo de maíz, paja y, bueno, entre otros. En la tercera generación van a encontrar unos cultivos o microorganismos que se emplean, que son algas, bacterias, levaduras. Y en la cuarta generación vamos a encontrar prácticamente lo que son las bacterias genéticamente modificadas. Siguiente. Vale, si quieres, siguiente. Bueno, la primera generación, ya se los van a explicar mis compañeras. Dale, Vanessa, si quieres habla porque no. Bueno, pues en esta diapositiva podemos observar los sustratos que se usan. El primero es en el producto del bioetanol. Este es el sustrato usado, es la fermentación de azúcares, como el maíz, la caña de azúcar y la biomasa lignocelulósica, pero pues esta es muy poca, esta se usa más que todo en la tercera generación. Los microorganismos más utilizados para la producción de bioetanol por la vía fermentativa son las levaduras, debido pues a su alta productividad en la conversión de azúcares a bioetanol y a que se separan mejor después de la fermentación. Pues también podemos decir que la producción de toxinas es muy inferior a la de otros organismos, y pues entre las especies más utilizadas están las ahí mencionadas, que son la Saccharomyces y pues esas que se observan ahí. El producto final ahí es el bioetanol, y pues el bioetanol es un alcohol producido pues a través de estos cultivos y constituye un sustituto de la gasolina, y también puede servir como materia prima para el etilterbutil, que es un componente de la gasolina renovable a partir del bioetanol y del gas natural. El segundo es el biodiesel, que es por transesterificación de aceites vegetales como la canola, la palma, el girasol, el aceite de tritura reciclado y aceites de microalgas. Los microorganismos usados son Escherichia coli y Pseudomonas mobilis. Ya que pues son las que controlan la producción de alcohol a partir de glucosa, y pues la Acinetobacter permite a la nueva bacteria combinar el alcohol con el aceite y producir biodiesel. El biodiesel es un combustible renovable y una alternativa energética, y pues actualmente se produce por transesterificación de aceites vegetales y se emplean principalmente hidróxidos de sodio y potasio como catalizadores. El tercero es el biogás, que es por digestión anaeróbica de materia orgánica como el abono, y el proceso lo inicia una de las bacterias la que desintegra la materia orgánica, que es la Actinomycetus, interviniendo enseguida un segundo tipo de bacteria, que es la encargada de descomponer la materia orgánica en ácidos grasos, que es la Bifidobacterium, y después actúan las bacterias que convierten los ácidos grasos en ácido acético, que son las bacterias homoacetogénicas, y pues ya finalmente la bacteria que convierte el ácido acético en biogás, que es la bacteria metanogénica. El biogás es un combustible que se genera a partir de la fermentación o biodegradación de la materia orgánica, y se obtiene colocando los desechos orgánicos en un biodigestor que encapsula los genes, y pues en su mayoría son metano. Ya, la siguiente, por favor. Bueno, para los de segunda generación son biocombustibles fabricados a partir de varios tipos de biomasa
¿Qué es una biomasa? Pues es una fuente de energía renovable, la cual se compone de desechos biológicos que se pueden extraer de las casas, jardines o campos. Entre estos, como podemos ver en las diapositivas, está puesta por lignina, la celulosa y la hemocelulosa. La lignina pues está por maderas con elevado peso de moléculas. Está la celulosa por bacterias gran negativas y gran positivas, como los vemos acá, en este tipo de bacterias en las gran negativas, y estas dos para las gran positivas. Y la hemocelulosa está también compuesto por unas bacterias, que se usa entre ellas la pentosa, la hexosa, y el componente principal de todo esto que son las maderas de plantas agrícolas y los aceites que también son utilizados para la generación de combustibles de segunda generación. Estos combustibles pues son amigables con el medio ambiente, un poco más amigable que los de la primera generación. Se derivan más que todo de la tierra, de cultivos que no sirven especialmente para la cosecha de alimentos, como puede ser aceites como de oliva, aceites digamos que tenemos en nuestras casas que se puedan reutilizar y reciclar, también los utilizan para la generación en este tipo de segunda generación para generar este tipo de combustible. Bueno, ya en cuanto a la tercera generación, digamos que lo que más se emplea son los aceites de las microalgas. Digamos que como son organismos fototróficos que solamente requieren luz y nutrientes y el dióxido de carbono para producir el biocombustible, son más eficientes que digamos otro tipo de biomasa. Digamos que para el cultivo de esto se hacen unas columnas que se llenan de agua y se deja reposar más o menos entre 8 a 24 horas para que ellas produzcan la biomasa. Luego de esto se les extrae los lípidos que contienen estas microalgas y se pasa a una centrifugadora que separa esta agua de los lípidos. Y el líquido sobrante es el biocombustible. Digamos que los microorganismos que más se utilizan son las microalgas del género Chlorella, las Nanofluoropsis, Biotriocosids, y lo que más se produce como producto final es el biodiesel, el bioetanol, el biogás y el gas de síntesis. También se utiliza para la tercera generación bacterias del género Clostridium, que también nos ayudan a producir butanol, gas de síntesis y biodiesel. Siguiente. Bueno, en la cuarta generación, de acuerdo a lo que dijeron mis compañeros anteriormente, los combustibles son producidos a partir de bacterias genéticamente modificadas, es decir, que en las cuales se emplean anhídrido carbónico o dióxido de carbono, o en algunas otras fuentes de carbono para la obtención de los biocombustibles. A diferencia de las generaciones anteriores, se puede decir que también se pueden emplear bacterias y organismos genéticamente modificados, es decir, con insumo para la realización de algunos procesos en cuanto, digamos que en la cuarta generación, las bacterias es la que efectúa su mayor totalidad del proceso de producción de los biocombustibles. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, aquí podemos ver en la tabla que en la cuarta generación, en los tipos de combustibles, hacen parte lo que son las algas y bacterias modificadas genéticamente como materia prima, y en los tipos de combustibles hace parte lo que son los bioalcoholes o el biodiesel. Digamos que los biocombustibles de cuarta generación llevan a la tercera generación a un paso más allá, es decir,
Digamos que la clave es la captación y el almacenamiento del carbono, tanto a nivel de la materia prima como de la tecnología de los procesos. Digamos que la materia prima no solo se adapta para mejorar, digamos que la eficiencia del proceso, sino que también se diseña para captar más dióxido de carbono a medida de que el cultivo vaya creciendo. ¿La puedes pasar, porfis? Aquí podemos ver las microalgas, en donde son una fuente de biomasa muy interesante debido a que pueden ser recolectadas entre las aguas naturales y pues de que no requieren tierra o agua limpia para su cultivo. Digamos que de tal manera la biomasa de las microalgas crece muy rápido y se puede, digamos que, cosechar durante todo el año. Acá como podemos ver, pues las microalgas se convierten en energía solar y el dióxido de carbono, en donde se forma eficiente en las plantas y son capaces de transformar, digamos que, compuestos inorgánicos en materiales orgánicos. ¿Lo puedes pasar, porfis? 30 segundos. La otra, porfis. Y ya por último, Quedan 20 segundos. los métodos del proceso se combinan con tecnologías de captación y almacenamiento, en donde el carbono actúa como un objetivo de almacenar el dióxido de carbono, generando así formaciones geológicas. Y ya, profe. Y pues también el artículo que tuvimos en cuenta fueron dos, prácticamente uno habla de los biocombustibles en Colombia, donde habla de la ley de 693 del 2001, que es la ley del etanol, donde pues nos dan como unas pautas de lo que se han ido pues contemplando en el país. Y la otra es donde dicen que si es viable que porque también tenemos en cuenta que se tiene en cuenta la tala de árboles, y lo cual también pues afectaría nuestra parte de la biodiversidad. Como para resumir lo que tuvimos en cuenta en los artículos científicos. Muchachos, nuevamente para todos, tengan en cuenta el tiempo. Desde hace un mes les dije que tenían 15 minutos para todo. Tenían que ensayar. Vale, muchas gracias. Igual creo que quedó clara la diferencia entre las 4 generaciones. Entonces, bien por eso. Cuidado con el tiempo, ya para futuras exposiciones. Pensando ya, por ejemplo, en su sustentación de trabajo de grado. Les dan 20 minutos y en 20 minutos tienen que sustentar lo que hicieron en 6 meses, un año. Entonces, que esto lo hicieron en un artículo, imagínense lo que uno hizo en un año, resumirlo en 20 minutos. Entonces, hay que prepararse para eso. Bueno, ustedes nos hablaban de las 4 generaciones. Me gustaría que ustedes, después de haber hecho ese recorrido teórico por varios artículos que ustedes leyeron, me digan cuál creen que es el más eficiente y cuál sería el más amigable con el medio ambiente. Ustedes ya como ingenieros ambientales, ¿cuál recomendarían? A mí particularmente me parece que la segunda generación, pues la primera y la segunda generación, pues tienen que ver con la parte del medio ambiente. Pero pues la tercera generación también es la parte avanzada, porque digamos, aquí tiene una controversia en los artículos, es que dicen que obviamente que por la tala de los árboles, pues es lo que manejan en la segunda generación. Entonces, pues la tercera generación puede ser un poco más compleja porque pueden llevarse más gastos. Entonces, digamos que estoy entre la primera y la segunda generación, prácticamente por eso. Sí, profe, aparte, pues, la verdad, yo estoy de acuerdo con Moni, y pues la verdad es que teniendo en cuenta la parte pues de biocombustibles en general, se ve que pues hay una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero pues muy altas, de acuerdo pues a la utilización de combustibles fósiles. Entonces, pues sí, pues hay mucha reducción.
Listo. Entonces, sí, pues yo como microbióloga, a mí no me gusta nada que ver con cambios genómicos. Ya les había dicho que es porque muchas veces pasa lo que está ocurriendo en este momento, hacemos mutaciones que no sabemos controlar. Entonces, por mi lado, yo prefiero no hacer esas modificaciones. Obviamente habrá personas que sí lo harán. Yo me iría más con la segunda o con la tercera, pero eso sí, depende de cada uno. ¿Por qué no lo haría yo como microbióloga por el primero? Porque utilizan plantas completicas. Y eso está ocurriendo que hagamos reforestaciones, pero no, que hagamos deforestación de un lado para hacer monocultivos. Ejemplo que está pasando en la selva amazónica. Estamos cortando un montón de selva para cultivar palma, para hacer biodiesel. Pues, como les digo, eso sí depende de cada uno. Y última pregunta. Ustedes hablaban en la primera generación de bacterias homoacetogénicas y heteroacetogénicas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Y fue clara la pregunta? La repito. Diferencias entre bacterias acetogénicas y heteroacetogénicas que hablaban en la primera generación. Profe, no, pues es que de lo que nosotros consultamos, pues prácticamente siempre se hablaba era del biodiesel, del etanol, pero, o sea, así como tan preciso, así como con las palabras que tú nos estás preguntando, no, no sé. Yo lo tomé textual de lo que ustedes estaban hablando. Las bacterias homoacetogénicas. Ahí está, vean, donde dice tercero, dije de la materia orgánica y me dice que ahí, en la que estabas presentando, ahí está. Ale, vuélvete a la primera. Esa, en la que dice sustrato, digestión anaeróbica, ahí tienen bacterias homocetogénicas. Profe, pues es que la homacetogénica convierte los ácidos grásicos en ácido acético y las metanogénicas convierten el ácido acético en biogás. Señora, esa era la respuesta, salvo el grupo. Homocetogénicas, todo lo que llega como materia orgánica lo va a convertir en acetato. Todo, por eso es homoacetogénicas. Todo lo que llegue ahí lo va a convertir en eso. Mientras que las metanogénicas o heteroacetogénicas, una parte se va a convertir en acetato y otra en dióxido de carbono. Vale, muchas gracias. A ti, profe, gracias. Seguimos con el tercer grupo, biomarcadores, Carlos Felipe Parrado y Leonardo González. Y se va preparando el grupo de degradación enzimática en la decoloración biológica de fluentes. Stephanie García, Sebastián Pérez, Cristian Peña y Jorge Gómez. Profe, buen día. Buenas noches. Profe, qué pena contigo. ¿Será que puedes pasar al otro grupo? Es que mi compañero le cortaron el internet, entonces pues está viendo dónde se puede conectar porque pues está con datos. Entonces me dice que si puede pasar al otro grupo mientras él consigue dónde se puede conectar. Vale, pero... Vale, se cuentan a ver qué pasó. Sí, profe, qué pena. Gracias, profe. Bueno, por el grupo de degradación enzimática, que era el de Stephanie García, ¿qué es? El de Stephanie García, Sebastián Pérez, Cristian Peña y Jorge Gómez. Después continúa el de organismos en la producción de energía, que sería Laura Bravo, Camilo Moreno, Melissa Fajardo y Diego Ávila. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya, profe, ya estoy intentando compartir la pantalla.
Ahí se ve, profe. Todavía no. ¿No? No. Ahí, qué pena, profe. Ahí se alcanza a ver. No, todavía no. Tan raro, no me... Está en la pestaña inferior de presentar ahora y ahí le das clic, bueno, una ventana y ahí le das clic Creo que ya. en la ventana o la aplicación que quieres. Ahora sí. Gracias. Ahí ya se ve la presentación. Sí, señor. Ok. Bueno, profe, buenas noches. Y compañeros, buenas noches para todos. Nosotros nos correspondió el seminario de graduación enzimática en la decoloración biológica de efluentes. Principalmente, ¿qué son los efluentes? Los efluentes son las salidas, las cuales son desde una estructura fabricada por personas más conocidas en el mundo global como industrias, empresas pues las cuales contaminan el agua. Estos se pueden considerar como aguas muy contaminadas o aguas no tan contaminadas, las cuales vienen de esas instalaciones. También se puede decir que este tipo de aguas son también conocidas en depósitos de detención, los cuales son ubicados cerca a las viviendas o empresas. Como siguiente, los efluentes industriales, ellos siempre llegan a parar a lo que más conocido como nosotros lo conocemos como la PETAR, las cuales tratan con distintos procesos que ahorita mis compañeros pues les van a explicar cómo son los procesos, perdón. Un efluente industrial son provenientes como purgas de círculos cerrados y semicerrados, de producción de vapor y de limpieza de equipos. Los mayores contaminantes a los efluentes industriales son destilerías de petróleo y microorganismos como bacterias, hongos y desperdicios y demás. Los químicos inorgánicos que están en ellos, la mayoría son nitratos, nitritos, metales pesados y sales como fluoruros, fósforo y sus compuestos. Sí, los químicos orgánicos, fenoles y sus derivados, hidrocarburos, petróleo, detergentes. En los físicos encontramos basuras, arcillas, residuos, variaciones de temperaturas. ¿Lo puedes cambiar? Bueno, listo. En el tratamiento, pues los efluentes tienen que garantizar la eliminación de los compuestos orgánicos en el grado que la legislación que garantizan las condiciones mínimas del proceso, o sea, en el caso de la reutilización, no lo garanticen, y la recirculación. Bueno, y podemos encontrar en estas que son unas tecnologías convencionales, bueno, se llaman tecnologías convencionales, que es la más tradicional. Lo puedes cambiar, compañero. Listo. En estas tecnologías convencionales, pues, es el tratamiento que conocemos. Bueno, se divide en tres pasos, lo podemos decir. El tratamiento para la eliminación de material en suspensión. En este encontramos el desbaste, sedimentación, filtración, la flotación y la coagulación y la flucolación.
se puede decir que este es el tratamiento primario, ¿no? Bueno, el 2, el tratamiento para la eliminación de materia disuelta. Entonces aquí los pasos son precipitación, procesos de electroquímicos, interacción iónica, absorción y desinfección. Bueno, y ya entonces, bueno, ya en este proceso ya empezamos a encontrar que ya se empiezan a ir los lodos para otro lado, pero en la otra diapositiva les empiezo a explicar. Entonces, en el tercer paso, encontramos un tratamiento biológico que pues aquí ya se divide, digamos, en dos, que puede ser un proceso anaerobio o un proceso aerobio, o pueden ser los dos, o el proceso de eliminación de nutrientes. Lo puedes pasar, compañero. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, entonces aquí encontramos el esquema pues de de aguas residuales, ¿no? Entonces, el primer paso, pues bueno, entra el agua residual y ahí ese criba que dice es la rejilla. Y bueno, es como decir la bocatoma, porque es lo primero que encontramos. Bueno, después pasamos al desengrasado y desarenador. Y bueno, y esto nos ayuda a una neutralización y desde aquí ya empiezan a salir los lodos. Bueno, ahí pasamos al segundo, al paso 2, que era el tratamiento para la eliminación de materia disuelta, de material disuelto. Entonces, es el de encantador. Y bueno, pues ahí es donde nos salen la mayor parte de los lodos. En la depuración secundaria, que ya es el tratamiento biológico, pues encontramos el tratamiento biológico y un decantador para, pues ya el decantador es como decir el último filtro para que ya nos quede el agua, pues, depurada, ¿no? O pura, se puede decir, ¿no? Ya que es el último proceso. Y, bueno, pues, de este proceso también encontramos que podemos utilizarlo como materia orgánica. Y listo, pásalo, compañero. Buenas noches. Un ejemplo que encontramos de una enzima que trata los afluentes industriales en la industria textil proviene de este hongo que pueden observar en la diapositiva, que es el hongo de podredumbre blanca. Y algunas de las enzimas que se utilizan de este hongo son la peroxidasa, azorreductasa y la fenolxidasa. Pero principalmente les voy a hablar de la peroxidasa MN y la lignina peroxidasa. La siguiente, por favor. Como pueden ver, la primera es la primera imagen, es la imagen de la peroxidasa y la de abajo es la lignina peroxidasa, que como lo dicen, mineraliza compuestos aromáticos recalcitrantes, o sea que son compuestos resistentes, también fenoles y los enlaces ASO. Siguiente, por favor. La otra enzima que encontramos y que se ha estudiado bastante para el tratamiento de efluentes industriales en la industria textil es la MN peroxidasa, que es oxida por H2O2, el cual forma un compuesto intermedio que oxida el óxido de manganeso a MN3, que es trióxido de manganeso, si no estoy mal. Actúa con ácidos orgánicos para formar un completo que oxida varios sustratos como la misma lignina, los fenoles y los colorantes que se encuentran dentro de él. Es una alternativa prometedora ya que se utilizan las enzimas que producen este tipo de hongo y genera un reactivo en radicales libres que limpian
gran cantidad, como el azul de metil y colorante rojo que se utiliza en estas industrias. Pero una gran desventaja que encontramos en este es que las enzimas pueden quedar inhibidoras, o sea, pueden quedar, pueden quedar inútiles, ya que ya que se vuelven resistentes por las condiciones severas del ambiente que se va a tratar. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar del tratamiento biológico que tiene pues los afluentes. Este tratamiento es un proceso que pues parece simple, pero simple superficialmente, pues ya que su descomposición pues es algo compleja. Tienen algunas pues, este depende también de sustancias orgánicas. Los tratamientos biológicos dependen de las bacterias y otros organismos pequeños para descomponer los desechos nombrados anteriormente. Estos son usados en procesos celulares normal. Los afluentes contienen típicamente una gran diversidad de materia orgánica, tal como lo nombró mi compañero, la basura, los desechos y alimentos pues digeridos. Estos también tienen organismos patógenos, metales pesados y toxinas. El objetivo del tratamiento pues es crear su descomposición, que sean recogidos pues fácilmente para la eliminación adecuada. También se utiliza pues en el mundo debido en su eficiencia y que es pues eficaz. Aparte de eso pues es de bajo costo. Hay procesos químicos y mecánicos. Generalmente también se viven procesos aerobios y anaerobios. En el término aerobio, pues hace referencia que el oxígeno está presente. Y pues que y en el anaerobio, que pues el oxígeno está ausente. ¿Qué más? Los científicos han sido pues, capaces de controlar y perfeccionar pues, con el transcurso de los años este proceso. Ya, pues como anteriormente dije, pues es un proceso muy eficaz. Ahora les voy a hablar más a fondo del tratamiento aerobio, pues en los afluentes. Este tratamiento incluye pues tanques sépticos o tanques simples en las zanjas de oxidación. Este también tiene lodos activados y zanjas de oxidación, filtros de goteo. La filtración también tiene procesos biológicos por aireación y estos pueden hacer una transferencia de oxígeno pues para reducir los olores mientras se hace el tratamiento de afluentes. En la aireación, las bacterias pues aprovechan que los otros microorganismos estén en descomposición para las sustancias orgánicas en los afluentes. Un breve ejemplo es que en los lodos activados pues es un tratamiento secundario, pero pues también es de uso doméstico y de afluentes industriales. Ahora vamos a hablar del tratamiento anaerobio. Este pues es todo lo contrario al aerobio. Este se utiliza para bacterias, para que ayudar al material orgánico, que este se deteriore en un ambiente libre de oxígeno. Las lagunas o fosas sépticas, estos pueden utilizarse en el proceso anaerobio. Se utiliza más que todo en la fabricación de alimentos y de bebidas. Este también es para municipios y los químicos, de los químicos y de residuos agrícolas. Bueno, para finalizar, cabe aclarar de que el proceso tratado es un tratamiento aerobio, ya que en estas aguas contaminadas de contaminación orgánica convierten en dióxido de carbono el agua, el cual el proceso requiere una biomasa aeróbica, la cual activa el suministro de cantidad significativa de oxígeno y se trata para la mejora de
de estas aguas. Muchas gracias. Les queda un minuto. Si quieren, pueden encontrar rápidamente su ¿Cómo, profe? Les queda un minuto. Si quieren, pueden contar rápidamente su artículo. Ya, profe, espera que se me trabó como la pantalla. No, pues vayan a hacerlo si quieren porque va pasando Mira, el tiempo. en Quedan este 45 artículo nos basamos, profe. ¿Estás viendo la pantalla? No, eso lo digo, aprovechen porque no se ve nada. 30 segundos. No, es que acá la tengo, es que se me cayó la... Pues no proyecte, solo habla, Sebas. $15 segundos. Realmente nosotros nos basamos en este artículo, profe, el cual nos explicó realmente todos los procesos y lo que contenían las diferentes aguas de los efluentes tratados en las industrias. Vale, les faltó explicar bien la idea cuál era. Una parte teórica y después explicar un artículo en cuanto a la metodología que habían utilizado, resultados y el análisis de esos resultados de ese artículo al final. Ok. Recuerden que la idea era que hubieran por lo menos 5 o 6 artículos para la parte teórica y que uno de ellos les sirviera de ejemplo para la parte del artículo. Bueno, preguntas. Pues ustedes mostraron pues, varios procesos de tratamientos de aguas, pero digamos que faltó un poco más explicar en qué momento o en qué condiciones se deben aplicar las enzimas para la depuración biológica de los decolorantes en un efluente. Entonces nos hablaban de dos enzimas principales, que serán la lignina peroxidasa y la MN peroxidasa, pero no nos explicaron en ese momento ideal o cómo se debe aplicar el tratamiento. ¿Nos podrían aclarar un poco más esa parte? Profe, ¿puedes volver a repetir? Qué pena, es que se te escucha entrecortado. El tema de ustedes era degradación enzimática, es decir, con enzimas, en la decoloración biológica de fluentes. Ustedes hablaron de dos enzimas principales para hacer este proceso, pero no nos explicaron cómo se extraían, en qué momento se aplicaban. Entonces, ¿nos pueden explicar rápidamente cómo se haría ese tratamiento biológico para degradar los colorantes en un efluente? ¿En qué momento se aplican las enzimas? ¿Con qué condiciones? Profe, yo creería que es en el momento en el que se hace uso a coagulantes naturales, los cuales tienen como objetivo eh, retirar las sales, hierro y los microorganismos que se encuentran en estos residuos, en estas aguas contaminadas de fluentes, creería yo. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Jorge? Stephanie. Profe, sí, pues
Eh, Como dice mi compañero Sebastián, sí, ahí en la coagulación y la floculación, pero pues yo también pienso que se hace en el proceso de, bueno, en el proceso que llegan los precipitadores, ¿no? Que digamos queda en el decantador, que queda, digamos, suspendido después de los flop. En ese proceso, ¿no es, profe, donde entran las enzimas? No, pues por eso por así no vayan a inhibir las enzimas, la presencia de cualquier sólido pues, que dañe el proceso como tal, el proceso enzimático. Entonces, luego ese tratamiento primario, ahí se aplican las enzimas. Última pregunta, que nos queda un minuto de preguntas con ustedes. ¿Qué factores podrían inhibir estas enzimas para la decoloración del efluente? Nuevamente, ¿qué factores pueden inhibir las enzimas? Profe, ¿pueden qué? Inhibir, detener el proceso de degradación en este caso. Profe, o sea, eso sería entonces por las temperaturas, ¿no? Concentraciones de, digamos, de sustratos. Puede ser por la velocidad de la... Bueno, no. Profe, pues principalmente el factor es el de temperatura, Pues, ¿no? profe, lo que Ya que el factor temperatura es el que se utiliza acá en este tipo de casos para las enzimas, las cuales son producidas por microorganismos unicelulares como las bacterias, ¿no? Sería yo. Bueno, sí, un factor que puede inhibir las enzimas es la temperatura, porque temperaturas superiores a los 50 grados centígrados ya puede desnaturalizarlas, es decir, que hacen rompimiento de las enzimas y por lo tanto no se haría el proceso de coloración. Profe, una pregunta, Me ¿y preocupa. si digamos la temperatura es baja, afecta mucho o se puede realizar el proceso? ¿O necesariamente tiene que Se estar puede la realizar, temperatura alta? demora un poco más, pero se puede dar el proceso. Una temperatura más alta va a inhibirlo para que no se desarrolle la decoloración. Entonces, por eso es importante que tengan controlada la temperatura. Vale, profe, muchas gracias. ¿Qué me preocupa? Bueno, nuevamente no alcanzaron o no presentaron como tal en un artículo para que se entendiera un poco más esa metodología de cómo se hace el proceso. Y dos, que se enfocaron más en explicar muy generalmente qué se hacen como un tratamiento para un agua residual y no se enfocaron en la temática de ustedes, que era degradación enzimática en la decoloración de efluentes. Entonces, pues creo que esa fue la falla y por eso hay esos huequitos ahí en esta parte Vale, para profe, que lo muchas tengan en gracias. cuenta. Muchas gracias, profe. Ustedes. Bueno, vamos con el siguiente, sería el grupo de Steven de la Cruz, José David Muñoz, Laura Milena Castellanos, Brian Ticket, consorcios microbianos en degradación de hidrocarburos. Mientras se preparan ellos, le pregunto a Leonardo cómo va Carlos, si se pudo conectar, consiguió internet. Profe, ahorita lo acabé de llamar porque se desconectó y me dijo que no, que se le habían acabado los datos, profe. ¿Cómo hacemos, profe? Bueno, mándame eso, debió llegar algún mensaje, algo, mándame como la evidencia de eso y si hay evidencia, pues ya les tocaría el jueves a ustedes.
porque El, obviamente son difíciles de controlar. sí, claro, profe. No, y además, pues yo no tengo computador y él también tiene las diapositivas. Y pues solo somos los dos. Entonces el jueves, y por lo que te digo, por favor, el pantallazo de la evidencia de que pues, ocurrió eso. A veces a Sí, uno le profe. llega el mensaje diciéndole que se acabaron o buscando como en el saldo, ahí aparece eso. Que por favor Listo, me lo profe. mande. Muy Profe, bien. y sería primera hora entonces el jueves, profe. Bien, entonces para que busquen de alguna manera quien tenga buen corazón y le regala un poquito de internet, 20 minuticos para que se puedan Sí. conectar. Sí, pues es que él me plantea que pues ha tenido problemas económicos por esto, por esta situación y pues le cortaron el internet, profe. Entonces, pues, Claro, se entiende. Yo entiendo, sí, pero profe, igual yo le digo que me tratemos en envíe lo posible, ojalá que me envíe eso y se lo enviamos. Bueno, profe. vale. Bueno, profe. Listo, por favor, el grupo de Steven de la Cruz, José David Muñoz, Laura Milena Castellanos, Brian Ticket, los estamos esperando. Listo, profe, ya mi compañera comparte la pantalla. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, compañeros, profesora. La noche de hoy pondremos el tema llamado Consorcios microbianos en la degradación de hidrocarburos. Listo, pasa a la siguiente hora. Bueno, aquí está la tabla de contenidos en donde podrán observar los temas a tratar con mayor detenimiento, que está la introducción de los hidrocarburos, el consorcio bacteriano, el diseño experimental, es decir, el artículo científico en el que nos basamos, los materiales y los métodos utilizados, la determinación, identificación y caracterización microbiana, y por último la bibliografía. La siguiente. Bueno, antes de comenzar a hablar acerca de de la degradación de los hidrocarburos, debemos hacer una pequeña introducción en cuanto a la degradación microbiana. Como sabemos, la degradación microbiana es el proceso de contaminación natural. Este proceso puede ser mejorado si se le aplican las técnicas o tecnologías de bioremediación mejores para poder realizar una mayor degradación, una mejor degradación. Recordemos que esta bioremediación es mediante el cual los microorganismos como plantas, hongos, bacterias, consorcios, entre otros, degradan, transforman o remueven compuestos orgánicos a productos menos tóxicos o a productos inocuos. Bueno, ahora hablemos de los crudos. Los crudos son clasificados como grandes contribuyentes a la contaminación ambiental. Esto es porque tienen una gran cantidad de compuestos, son muy variados. Ahora, que contengan una gran cantidad de compuestos también nos es beneficioso porque lo podemos utilizar para evaluar el potencial catabólico, la degradación enzimática que tienen las bacterias o cepas o consorcios microbianos de interés en la bioremediación. Mediante estos estudios se ha encontrado a detalle hidrocarburos de un crudo de petróleo y se han agrupado de la siguiente manera, perdón. Entonces, tenemos como principales las parafinas volátiles, las parafinas no volátiles, los naftenos, las oleofinas y los compuestos aromáticos. Siguiente, Brian. Bueno, para la mineralización de los compuestos del crudo se requiere la acción en conjunto de más de un microorganismo. Esto obviamente es porque cada microorganismo individualmente tiene una capacidad limitada para degradar las diferentes moléculas que las conforman. La mejor opción son los consorcios microbianos. ¿Y por qué? Porque esto pasa porque como están compuestos por varias cepas de diferentes microorganismos, tienen la capacidad enzimática para degradar las diferentes moléculas de los hidrocarburos, cada uno enfocándose
en diferentes partes de la degradación de estos hidrocarburos, de los crudos, transformando estas moléculas de características de peligrosidad altas y altamente contaminantes en productos menos contaminantes que pueden ser reintegrados a los ciclos biogeoquímicos naturales, generando un menor impacto en el medio ambiente y en la salud humana. Buenas noches, compañeros. Bueno, para la clasificación, ¿puedes devolver la diapositiva, Brian, por favor? Para la clasificación de los hidrocarburos, pues partimos de qué es un hidrocarburo. Son compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono y de hidrógeno. Entonces, se dividen en dos grandes grupos, que son los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos los podemos dividir en insolubles y saturados e insaturados. Los saturados quieren decir que los saturados son aquellos que poseen un enlace simple, como los alcanos. Dentro de los alcanos tenemos los alcanos lineales, como los decano y tetradecano. Estos son más fáciles de degradar, ya que tienen una cadena simple, su estructura molecular es simple y son mucho más fáciles de degradar. Seguimos con los alquenos. Los alquenos son aquellos que en su estructura molecular poseen un enlace doble. Son un poquito más difíciles de degradar, pero pues, digamos, son degradados fácilmente. En cuanto a los demás grupos, tenemos también el grupo de los alquinos. Estos ya presentan en su estructura molecular un enlace triple, y los alifáticos cíclicos, su estructura molecular es en forma de círculo o hace forma de circular, pero no poseen dobles enlaces ni anillo aromático. Ya por último tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos hidrocarburos sí poseen anillos aromáticos, pueden poseer más de uno o dos anillos aromáticos, por lo que es más complicada su degradación, ya que son compuestos recalcitrantes, y pues esto hace que la degradación sea un poco más compleja. Y para este tipo de hidrocarburos, lo que más idóneo para utilizar son las pseudomonas. Puedes seguir con la siguiente diapositiva, Brian, por favor. Bueno, para determinar qué consorcios microbianos son los más idóneos para la degradación de hidrocarburos, se tiene que tener en cuenta varios parámetros físico-químicos, como son el pH, la temperatura y la humedad. Para esto se tiene que hacer como un estudio tanto de los microorganismos que están presentes en la zona donde ocurrió el accidente, donde hubo un derrame de crudo, de petróleo, para poder determinar qué microorganismos se pueden utilizar y qué condiciones ambientales necesitan para poder hacer la degradación. Entonces, para este estudio se utilizan dos técnicas, que es la bioaumentación y la bioestimulación. En la bioaumentación lo que se trata es de incrementar y mejorar la capacidad de degradación de la población microbiana. Y en la bioestimulación lo que se trata es de adicionar microorganismos que tengan la capacidad para hacer la degradación de los hidrocarburos. Porque, digamos, para hacer la degradación de hidrocarburos, como conocemos, el petróleo tiene muchísimos componentes, tiene más de 20.000 como compuestos, y una sola bacteria no puede hacer la degradación de todo. Entonces, para esto se necesita tener el consorcio, porque, digamos, en el momento de hacer la degradación pueden resultar productos intermediarios que pueden ser tóxicos para una bacteria. Entonces, lo que hacen las poblaciones bacterianas es ayudarse entre sí como una sinergia, para así poder degradar como todo el compuesto en conjunto, ayudarse entre sí. Y la capacidad de adaptación pues ya depende del lugar donde se está el contaminante,
para así poder mirar qué condiciones ambientales necesita. Como en el caso del petróleo, como el petróleo es un componente natural, algunas bacterias ya han asimilado el petróleo como fuente de carbono, teniendo en cuenta que, digamos, se han adaptado al petróleo, como, pues, digamos, está en forma natural en el suelo. Entonces, algunas bacterias ya están como adaptadas a este hidrocarburo. Dentro de estas bacterias que ya están como acostumbradas a este hidrocarburo, tenemos las pseudomonas y las alcalinobacter, que, digamos, ya pueden, digamos, asimilar productos como el benceno, el naftaleno, el tolueno, la gasolina y el diésel. Puedes seguir a la próxima, por favor, Brian. Nos quedan 6 minutos y medio. Bueno, acá en este cuadrito tenemos como los consorcios más utilizados para, pues, la degradación de las bacterias. Y como tal, pues, tenemos como la forma en que las bacterias degradan, la más mayor facilidad es primero por los alcanos lineales, que pues su degradación es más fácil. Luego siguen los alcanos ramificados, los alcanos aromáticos pequeños o los aromáticos cíclicos, y por último están los aromáticos policíclicos, que son por los anillos aromáticos, son más difíciles de degradar. Sigue, por favor, Ayan. Listo, bueno, en esta instancia vamos a hablar acerca del artículo científico en el cual nos basamos y comenzamos con los materiales y métodos. Entonces tenemos la caracterización del suelo. Brian, pasa a la siguiente, por favor. Y de una vez lo vamos explicando. Listo. Este suelo, bueno, nosotros nos basamos en un artículo científico de la Universidad Nacional y este suelo utilizado es precisamente la Universidad Nacional de la sede de Medellín. Entonces se tomó un sustrato a una profundidad de 25 centímetros, no a la superficie porque puede ser afectado por los microorganismos que se encuentran en la parte de la capa vegetal. Entonces, se tomaron 3 muestras. Entonces, cada una está separada por la siguiente manera. La primera, que está a la izquierda, es atenuación natural. La segunda es la bioestimulación. Y la tercera se utiliza para control. Cada una fue realizada por triplicado. Entonces, este suelo, como pueden observar al lado izquierdo, tiene unas propiedades y tiene unas concentraciones diferentes de cada componente químico. Como pueden observar aquí, el nitrógeno amoníacal está en 7 partes por millón. Entonces, Brian, si quieres, pasa a la segunda. Bueno, aquí luego se le aplicó al suelo parte de las sustancias que utilizaron para poder realizar las muestras. En este caso fue hidrocarburo. Entonces, al aplicar el hidrocarburo, se duplicó el nitrógeno amoníacal que estaba en el suelo. Entonces, ¿qué pasó? Se utilizaron 2 kilogramos de suelo seco. En el derrame se realizó con 40.000 partes por millón de diésel. Y para el caso de las banderas de estimulación, que son las del medio, Brian, ¿te puedes devolver un momentico? Las banderas de bioestimulación son las del medio. Ahí fue donde se realizó la siembra de este diésel. Entonces, para la parte de control, se utilizó fósforo tripolifosfato de sodio y nitrógeno como urea. Esto para la producción del nitrógeno amoniacal. Y para el tratamiento de atenuación natural, se utilizó un control que fue esterilizado antes del derrame a unas temperaturas de 20 grados centígrados de presión durante 2 horas. Bueno, después de esto se obtuvo un crecimiento bacteriano. Esto fue porque el pH estuvo óptimo en el crecimiento de las bacterias, cercano a un valor de 7. Es decir, estaba neutro. Adicionalmente se agregó una solución de ciclohexamida para contrarrestar el crecimiento de los hongos ambientales ocasionados por las condiciones óptimas del crecimiento de los hongos, que es de un pH 7.
valor del pH en el sustrato. Listo, Brian. Bueno, buenas noches, compañeros. Entonces, como tal, para la extracción de hidrocarburos pueden ser utilizados dos tipos de extracción. Una es la extracción discontinua o continua. Entonces, la extracción discontinua, también llamada extracción líquida-líquida, consiste en transferir la transferencia de una sustancia de una fase a otra que tiene lugar entre dos líquidos. Entonces, las dos fases líquidas de extracción son la fase acuosa o la fase orgánica. En este caso, se disuelve un componente A, en este caso generalmente agua, y se le agrega un disolvente B, como lo dijo mi compañero, es un disolvente orgánico, como el éter etílico, el benceno. Estos dos disolventes se agitan y se separan y se deja reposar hasta que las dos fases o las dos capas se permitan distribuir de acuerdo a la solubilidad de cada líquido. La extracción continua, también llamada la extracción sólido-líquido, consiste en separar uno o más componentes al tiempo. Este tiene dos etapas, la cual consiste en, en que el solvente con el sólido se transfiere a un componente soluble y este proceso se Un realiza a minuto. temperaturas mayores. En este caso, uno de los métodos más comunes para los métodos de extracción es el reflujo, que es una técnica que permite, por el medio del hexeno, que es un compuesto orgánico que ebulle a 63 grados, se vuelva como disolvente y permite que atrape el disolvente y no salga a la atmósfera. Entonces, esto nos da como un resultado en analitos resuspendidos en desulfuro de carbono y también muestras de diclometano. El sulfato de sodio se maneja y se le agrega a la sustancia o muestra para que genere una reacción con los hidrocarburos. Y el diclometano separa el extracto orgánico del disolvente. Entonces, Tiempo, mi en el compañero. análisis, ¿cómo, profe? Ya, tiempo. Bueno, los felicito. Casi alcanzan a terminar de hacer la exposición. Faltó un poquito más de tiempo, pero digamos que se dio claridad y preparación en la temática. Mi pregunta va enfocada hacia los consorcios microbianos. Pues ahí nos mostraron ustedes el ejemplo de este artículo, pues, que se hizo directamente en un suelo cuya ubicación fue en la Universidad Nacional. La pregunta es, ¿esos consorcios microbianos se deben hacer directamente en el laboratorio o uno puede tomar muestras de un suelo y a partir de él lograr aislar el consorcio? ¿Cómo creen que se podría hacer ese consorcio? Sí, ¿Solamente en digamos el que laboratorio o Se digamos que podría, se podría utilizar de los dos métodos. ¿Por qué? Porque uno puede realizar la identificación de los consorcios bacterianos que se encuentran en el suelo o poder aislarlos diferenciándolos de las cepas que necesitamos utilizar para la degradación de los hidrocarburos específicos. aparte de esto, profe, digamos, la técnica que más se utiliza es el reflujo, por lo que permite reacciones y recristalización en los hidrocarburos y evita la pérdida del disolvente y que éste salga a la atmósfera. Entonces, es una de las técnicas más utilizadas porque el hexeno como tal es, ebulle a una poca temperatura y es más factible que se separe los hidrocarburos y los compuestos, ¿sí? Degradados por la tierra.
Vale, muy bien. Y la última pregunta sería si existe, la que ustedes revisaron en la bibliografía, si existe algún organismo, un microorganismo que solito pueda degradar los hidrocarburos. ¿Qué encontraron ustedes? ¿O es necesario que siempre haya un consorcio? Profe, pues la pseudomona era, pues era el más utilizado para la degradación de los hidrocarburos, pero entonces, pero con consorcios se encontraron varios, pero individual, pseudomonas, que era el mayor utilizado en cuanto a la gran capacidad que tenía para adaptarse al medio y la degradación obvia misma del hidrocarburo. Pues, profe, pues, en lo que buscamos, no, pues digamos, no hay así como una bacteria que pueda degradar, digamos, sola todos los componentes que tiene el hidrocarburo, porque tiene varios componentes. Pero pues vi un artículo como en una parte, en el Golfo de México creo que hubo un derrame y había una bacteria en el agua que podía como ir haciendo ese proceso de degradación, y como que ahí fue donde tuvieron la idea de tomar esa iniciativa de hacerlo por consorcios microbianos. Sí, y digamos que una de las Tienes razón. características, Realmente, profe, digamos que una de las características también para la degradación de los hidrocarburos tiene que ver mucho con el peso molecular, pues siendo que si tiene mucho peso molecular, las bacterias no pueden ser, incluso en consorcios puede ser difícil la degradación de los hidrocarburos. ujú, solitos no pueden, porque es muy complejo esa molécula de hidrocarburos y por lo tanto se recaen sobre la molécula para poderla degradar. Vale, muchachos, los felicito. Son de la preparación. Les faltó, yo creo que por ahí 2 minuticos más para que hubieran completado su temática, su seminario como tal. Sí, Los señora. felicito. Hasta muchas gracias. Bueno, yo creo que por esta noche dejaríamos Gracias, hasta profe. acá porque pues ya nos da tiempo para otro seminario y ronda de preguntas. Pero como se dieron cuenta, el tiempo es muy cortico y todavía nos quedan 6 grupos. Así que les pido por favor que los que quedan pendientes para el día jueves, que se preparen muy bien, que ensayen si es posible o si están solos, que ensayen que en 2, 3 minuticos lo que van a exponer, alcancen a decirlo. Que no se extiendan tanto porque se dan cuenta, uno cree que 15 minutos es mucho, pero no lo es. Por favor, prepárense, revisen realmente que lo que tienen preparado tenga que ver con la temática. Y los que ya expusieron van a recibir vía correo electrónico su nota. Ya 2 grupos debieron recibir esa retroalimentación de su exposición. Me faltan los otros 2 grupos por hacerlo, pero es la manera como van a recibir esa nota y esa retroalimentación. Les agradezco mucho, como siempre, su puntualidad, la preparación y nos veríamos el jueves. Por favor, nuevamente, aprovechen esos 15 minuticos. No tenemos más, o sea, tenemos 20 minutos para cada grupo, entre preguntas y seminarios. Así que, por favor, preparados, ojalá que tengan ya la preparación casi lista, que cuando yo los llame, de una vez estén conectados y listos. ¿Preguntas? No, profe, muchas gracias. Que descanses. Ustedes recuerden la asistencia. Estoy viendo que de los 40 que aparecemos conectados, solamente hay 25 que han escrito o han diligenciado la asistencia. Por favor, lo hagan. Feliz noche, muchachos, que descansen. Igualmente. Hasta luego, profe. Que descanse, profe. Bien. Noche. Descansen.